bienvenidos de nuevo. Mil gracias por ser parte de otro webinar y en esta ocasión le estamos presentando el webinar Rescate de Barrancas y Cuerpos de Agua en Ciudad de México. Hoy trataremos un tema que a todos nos emociona, ya que nuestra ciudad siempre ha estado vinculada con el agua y rescatar estos espacios de vida es una necesidad, pero también es una inspiración. Y bueno, en este webinar hablaremos sobre cómo propiciar la conservación ecológica de las áreas de valor ambiental ubicadas en el sistema de barrancas y cuerpos de agua del poniente de la Ciudad de México y el desarrollo socioeconómico sustentable a través del impulso de actividades recreativas ecológicas, la educación ambiental, la sensibilización ecológica y el ecoturismo. Y este webinar será impartido por la maestra Ameyali Pérez. Ella es bióloga por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y también es maestra en Geografía Ambiental por la Facultad de Filosofía y Letras por el Instituto de Geografía y la Universidad Complutense de Madrid. También es socia fundadora de LUN Chilema o Gilema SADCB. Ha desarrollado consultoría ambiental en el ramo de la arboricultura, manejo de vegetación, impacto ambiental y proyectos sustentables. Asimismo, ha sido coordinadora de proyectos para delimitación y análisis de áreas verdes y barrancas en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la restauración ecológica de las barrancas Tacubaya y estudios de rehabilitación en el río Magdalena, Eslava y presa Ansaldo. También ha colaborado con la PAOT y con la Secretaría del Medio Ambiente en proyectos asociados a barrancas. Actualmente es subdirectora en áreas de valor ambiental donde se desarrollan, coordinan y generan proyectos de restauración en barrancas. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Probosque de Chapultepec. Somos un organismo que trabaja desde hace 17 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y hoy estamos aquí en representación de nuestra directora Lilia Jagua y de su equipo. Y bueno, ya para dejarlos con esta ponencia, les recordamos que apaguen sus micrófonos y cámaras. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en el chat o en los comentarios de nuestro Facebook Live. Y al finalizar la presentación, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ya con esto los dejamos con la maestra Ameyali Pérez, súper especialista en este tema de rescate de las barrancas y de cuerpos de aguas en esta ciudad. Bienvenida, Ameyali, y bueno, con esto yo me despido y nos vemos al ratito. Muchas gracias, Ana Paula. Pues gracias a todos por este tiempo para hablar de las barrancas en la Ciudad de México. Pues ya lo comentaba previamente, Ana Paula, las barrancas son espacios vitales para la ciudad y poco vistos y poco ponderados. Estos espacios, vamos a hablar particularmente de las barrancas que se encuentran en el poniente de la ciudad, asociados a la Sierra de las Cruces. Y bueno, estos espacios son pues como las venas, ¿no? Como las venas de la ciudad o estos, digamos, valles o túneles que conducen agua, toda el agua que se produce en los bosques de la zona alta, en los bosques de la Sierra de las Cruces, el agua que infiltra y que escurre, corre a través de estas barrancas. Y es conducida hacia la zona central de la ciudad. Vamos a pasar a la primer lámina para ilustrar un poco mejor esto que estoy diciendo. En el lado izquierdo observamos un mapa con la delimitación de todas las subcuencas que tenemos en el poniente de la ciudad. Como pueden ver, las subcuencas, digamos la parte más alta en la imagen, se observa abajo a la izquierda y ahí están ubicados los bosques. Y hacia arriba a la derecha tenemos ubicados como varios puntitos o espacios azules que son las presas.
Estas presas son los vasos que captan todo el agua que escurre a través de las barrancas al interior de estas subcuencas y que para evitar que la ciudad se inunde, pues se retiene el agua en estos vasos. Ahora, dentro de todas estas subcuencas que observamos, pues hay zonas de conservación, como decíamos, en la parte más alta, pero también hay zonas urbanizadas. Ya bastante está urbanizado dentro de esas subcuencas y han quedado algunas islas verdes, que son estos espacios, ¿no? que vemos de color verde intenso, y esas son las áreas de valor ambiental, que son una tercera parte de todas las barrancas que tenemos en el poniente de la ciudad. Em, en la imagen del lado derecho podemos observar esto que comentaba. En los bosques se genera, digamos, o se absorbe todo el agua que cae de la precipitación, y gracias a la esponja que este comportamiento de esponja que tienen los bosques, el agua pues no escurre tan rápido, sino que va siendo retenida y va siendo dosificada hacia la cuenca baja. Y en la parte media están las barrancas, que son estos espacios de conducción, y hasta la parte baja, que son las presas, ¿no? Antes eran los grandes lagos del Anáhuac, pero bueno, ahora son presas que evitan que se inunde la ciudad central. Entonces, en la parte media tenemos estas barrancas que ya en muchos casos, pues ya son relictos, ¿no? De bosques, y a veces únicamente tenemos nada más el cauce, el flujo de agua, ya ni siquiera existe la ribera, pero en otros casos sí tenemos un cauce, una ribera, un bosque interior y el hombro de la barranca, ¿no? O sea, cuando todavía están más o menos conservadas. Bueno, como estos espacios presentan diferentes grados de impacto, por los cambios de uso de suelo que se han venido dando, sobre todo en los últimos 50 años, por la urbanización, pues es que se ha tenido que diseñar una estrategia eh, específica para abordar la complejidad que presenta. La siguiente, por favor. Estos, esta estrategia pues tiene que empezar, ha tenido que empezar desde generar un nivel de concepción, ¿no? O digamos una narrativa homóloga entre los diferentes actores que estamos involucrados con estos espacios. Evidentemente, pues ahí está los primeros actores que se ven beneficiados y también perjudicados por el deterioro ecológico de las barrancas, pues son los habitantes que están ahí contiguos a estos espacios. Eh, otro tipo de actores pues son los gobiernos, ¿no? A diferentes escalas de los de gobiernos, em, y los visitantes, ¿no? O las personas que transitan por ahí de manera esporádica. Bueno, con todos ellos hemos tenido que sentarnos a dialogar sobre qué, qué podemos todavía hacer con estos espacios, y la conclusión en todos los casos es que aunque ya están muy deteriorados, sí todavía presentan elementos que nos permiten hablar de restauración ecológica como una posibilidad en el futuro, para lo cual pues evidentemente tenemos que emprender acciones ya desde este momento para lograr que, aunque esos espacios no van a regresar a ser lo que fueron hace 50 años, pues sí podemos generar ciertas trayectorias que permitan que se vuelvan brindadores de servicios ecosistémicos.
y sobre todo mantener el hábitat o regresarlo a un estado menor de perturbación, porque hemos encontrado que todavía existen muchas especies de flora y de fauna silvestre, ¿no? Nativas de la Cuenca de México que se refugian en estos espacios, aunque puedan estar impactados o contaminados, todavía hay bastante biodiversidad ahí. La siguiente, por favor. Bueno, y entonces para que logremos restaurar a las barrancas, pues primero necesitamos entender o asumir que son espacios que ya no están totalmente eh, determinada su dinámica por procesos puramente ecológicos, ¿no? Sino que su dinámica está mayoritariamente determinada por la presencia humana y por las actividades de la sociedad en estos espacios, por lo cual eh, estas pequeñas islas verdes se vuelven socioecosistemas y entonces tenemos que entender los diferentes niveles de organización, tanto del ecosistema como de la sociedad, en un vínculo permanente, ¿no? Que hace que estos espacios se vayan modificando positiva o negativamente. La siguiente. Bueno, entonces, basándonos en esta primer concepción como socioecosistemas, el segundo paso ha sido ir entendiendo, vislumbrando cada vez con más claridad cuáles son la zonificación característica de las barrancas, como comentaba hace un momento, y es, bueno, en principio, pues que todas ellas conducen agua en su interior, ¿no? O sea, forman sus laderas, forman un valle y adentro de ese valle hay cauces. La mayoría de estos ríos son ríos estacionales, es decir, que solamente conducen agua en la época de lluvias. O así lo hacían hasta hace unos 50 años. Asociados a estos ríos hay una faja de ribera, ajá, que son, pues, es vegetación especializada en resistir inundaciones, especializada en resistir arrastre de materiales y al contrario nos ayudan a retener sedimentos. Em, y bueno, solamente en estas franjas de ribera, pues solamente pueden crecer ciertos tipos de especies que son viables en estas condiciones. Un poquito más arriba de las riberas, pues tenemos un bosque más o menos desarrollado, casi en todos los casos. En el poniente casi siempre encontraremos encinares o bosques de pino encino. Y un poquito más hacia arriba encontramos ya, digamos, la zona que nosotros hemos denominado de borde. ¿Por qué? Pues porque convive directamente con todo este flujo y las actividades humanas de la urbe. Y bueno, ya digamos en el mejor de los casos, en las partes más altas o en los hombros, pues ya encontramos la ciudad, ¿no? Traza de calles, edificaciones, servicios, etcétera. Em, es importante señalar que actualmente los cauces, los flujos de agua que corren al interior de estas barrancas ya son permanentes, ya no nada más corre agua en la época de lluvias, ahora corre agua todo el año porque desafortunadamente las barrancas han venido siendo usadas como drenajes. Esto es que las casas, los edificios, los comercios que se han ido asentando en esta zona del poniente, pues han observado que lo más fácil es derramar sus drenajes sin mayor tratamiento de aguas directamente hacia los cauces. Y entonces tenemos ahí un voladero de tubería que está, que está vomitando agua sucia hacia los cauces y entonces todo el año tenemos flujo de agua contaminada. La siguiente, por favor. Em, entonces, en esta búsqueda de alternativas
para que logremos revertir el proceso de deterioro en las barrancas, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar los paradigmas habituales de todas las personas que vivimos en la ciudad, pero particularmente pues las que se encuentran en esta zona de barrancas. Y básicamente ese cambio de paradigma consiste en, eh, pues, no, digamos, actualmente nosotros consumimos un montón de productos y a esos productos pues son fabricados a través de un proceso de extracción y de fabricación que una vez que se distribuyen y llegan hasta nuestras casas y los consumimos, pues los tiramos, ¿no? Que normalmente o erróneamente es un proceso que se llama pues, tirar la basura. Pero si nosotros empezamos a observar que esta mal llamada basura son materiales que podemos reutilizar y reciclar, pues entonces estamos ahí haciendo este cambio de paradigma hacia un sistema de consumo cíclico. Este consumo no nada más está asociado a los residuos de los productos manufacturados, sino también a los residuos, a nuestros propios residuos, ¿no? Hablábamos de las aguas contaminadas que son vertidas a los ríos y si nosotros pudiéramos empezar a cambiar la manera en que observamos nuestros residuos, o sea, nuestra orina, nuestras heces, y pudiéramos empezar a reconocer que es posible reutilizarlas a nuestro favor, entonces ahí podríamos empezar eh, a ayudar que los ecosistemas que están ahí en la colindancia de nuestras casas vayan recuperándose. ¿Y cómo es esto? La siguiente, por favor. Bueno, eh, para esto, pues sí necesitamos, eh, digamos, ir entendiendo algunos elementos técnicos, ¿no? Porque estos elementos técnicos pues son finalmente los que nos van a ayudar a generar este proceso de reversión del deterioro ambiental. Fundamentalmente pues tenemos que reconocer o entender que hay ya muchas tecnologías desarrolladas a nivel mundial y algunas de ellas ya se implementan, ya operan en nuestro país que nos pueden facilitar esta labor, ¿no? de restauración ecológica en las barrancas. La siguiente. Bueno, algunas de esta tecnología, pues no necesariamente son artefactos, sino, digamos, con el estudio académico, hemos también ido concluyendo que hay tecnología basada en la naturaleza, que también se denomina infraestructura verde, que puede ayudarnos a simular los procesos de la naturaleza y a acelerarlos para que podamos hacer restauración ecológica. La siguiente, por favor. Y bueno, pues lo que estamos planteando de manera muy concreta para las barrancas es actuar en este momento, en estos primeros años de plantear un proceso de restauración. Tendríamos que primero enfocarnos, o sea, nuestro primer objetivo tendría que ser rehabilitar, ¿no? Rehabilitar las diferentes capas ecológicas o los diferentes componentes ecológicos de nuestras barrancas. Nosotros observamos que estos componentes, los más fundamentales, pues son el agua y el suelo. Pero para que nosotros podamos recuperar el suelo necesitamos retirar todos los residuos sólidos que están acumulándose en nuestras barrancas y que están contaminándolo. Por hablar del agua, pues ya tenemos acceso hoy día a estas
ecotecnias, ¿no? O tecnologías que nos permiten hacer un pretratamiento de las aguas residuales de manera puntual. No necesariamente tenemos que pensar en grandes superficies para conducir nuestras aguas residuales a plantas de tratamiento y en reactores biológicos para hacer ese tratamiento. Actualmente ya tenemos esa misma tecnología, pero reducida a 2 metros cuadrados, ¿no? Con los famosos biodigestores o biofiltros, que no son otra cosa que tinacos, ¿no? Hacia donde se conduce el agua residual de una casa o varias casas en conjunto. Y en esos tinacos se sedimentan los lodos que después se pueden sacar mediante una válvula, y a veces se les pueden agregar bacterias o incluso algunas, no sé, lombrices o algunos otros componentes biológicos para acelerar el proceso de degradación de esos lodos. Y luego esos lodos se pueden volver fertilizante, ¿no? Para nuestros jardines o para las barrancas, en este caso. Y el agua que sale de estos tinacos puede utilizarse para riego de zonas ajardinadas, y también puede ser, digamos, un insumo para un segundo proceso de tratamiento. La siguiente, por favor. Lo que estamos planteando para recuperar los cuerpos de agua de las barrancas es que se haga este segundo proceso de tratamiento con la ayuda de humedales artificiales. Esto es hacer como una especie de jardinera en donde se colocan plantas filtrantes cuyas raíces van absorbiendo los componentes tóxicos que pueden ser eso, ¿no? O sea, quizás algunos metales pesados en algunos casos, pero sobre todo componentes de contaminación biológica, y estas plantitas las van fijando en su cuerpo. Conforme van creciendo estas plantas, ahí se van quedando todos esta materia orgánica que las plantas aprovechan durante su crecimiento, y luego esas plantas se pueden podar. Se pueden hacer muchas cosas con esas plantas, se pueden procesar para nuevamente integrarse a los suelos como composta, o incluso se pueden vender como plantas de ornato. Por ejemplo, los alcatraces o las flores del paraíso o los bambús son plantas que tienen mucha aceptación en el mercado de las flores, y bueno, eso puede ser también ahí un mecanismo de activación económica asociada a la restauración ecológica. La siguiente, por favor. Y bueno, para que nosotros podamos hacer este proceso que estamos planteando de depuración mucho más localizada del agua, pues sí tenemos que ser cuidadosos con el tipo de plantas que vamos a instalar en estos humedales artificiales, ya que lo que queremos pues es obviamente favorecer los procesos ecológicos. Entonces no podemos meter plantas invasoras o plantas exóticas que hagan una competencia desleal con nuestra flora nativa. Entonces tenemos que seleccionar nuestra paleta vegetal para que todas estas plantas filtrantes, o la gran mayoría de ellas, sean especies propias de las barrancas, ¿no? O al menos nativas de la Cuenca de México. La siguiente, por favor. Bueno, digamos, esto pensando, si nosotros vamos a lo largo de estas hileras o estas fajas que forman las barrancas, vamos poniendo estos biofiltros o biodigestores de manera localizada, y luego en algunos segmentos de la ribera vamos instalando humedales para hacer un segundo proceso de depuración. Pues las ventajas que vamos a obtener con esto es que vamos a poder observar cauces mucho más limpios,
no van a estar tan sucios durante su trayectoria hacia las presas, hacia la cuenca baja. Y yo creo que, bueno, a mí me parece que una buena parte de la población estamos muy deseosos de volver a convivir en la ciudad con ríos limpios. Eso ya sería una primer beneficio de este tipo de, de propuestas, ¿no? Para con los habitantes de la ciudad, o sea, poder tener este tipo de contacto. Em, y otra cosa es que, bueno, durante su trayectoria, los ríos o los vapores que provienen de esas aguas contaminadas no estarían en contacto con la población, o sea, la población no estaría respirando esta contaminación, o al menos podríamos reducirla significativamente y con eso pues aumentar las condiciones de vida y de salud para la población. Además, también podríamos ayudar a reducir el arrastre de sedimentos, que son todos estos materiales que finalmente se acumulan en las presas y que año con año el sistema de aguas tiene que dragar y tiene que limpiar para que en la siguiente temporada de lluvias no se vean rebasadas las presas y se inunde la ciudad. Y eso tiene tremendos costos económicos y materiales para la Ciudad de México. Entonces, si, si logramos tener agua más limpia, un poquito al menos, en la trayectoria de los ríos hacia la parte baja, otra cosa que hemos ido pensando una vez que lleguen a las presas, todas estas acumulaciones de agua, pues quizás podríamos empezar a poner en prueba algunas tecnologías alternativas para el tratamiento de aguas residuales ya de manera masiva. Y bueno, pues para esto hay a lo que se llama procesos de oxidación avanzada, que realmente son un montón de alternativas que tienen como diferentes matices, o sea, pero se le llama así a un grupo de tecnologías que hace que la limpieza del agua sea mucho más rápida y también de manera como más compacta, sin utilizar grandes naves, ¿no? O grandes extensiones de suelo para ir pasando, para ir procesando, digamos, el agua en en este proceso de depuración, sino lo que lo podemos hacer a través de contenedores y hacer y compactar muchísimo la superficie ocupada para este tipo de tecnología. La siguiente, por favor. Bueno, esos son algunos ejemplos de tecnología que hemos estado poniendo a prueba en los últimos años en algunas de las presas, particularmente lo hemos echado a andar en la presa Ansaldo. En este caso lo que observamos en las imágenes es una tecnología desarrollada por la Guamas Capotzalco, que funciona con luz ultravioleta y ozono. Y bueno, la verdad es que en aquel ensayo que hicimos pudimos constatar que el agua que venía tremendamente sucia, o sea, ya ni siquiera, bueno, claro que estas muestras se mandaron al laboratorio, pero lo interesante de hacerlo en ese momento fue que pudimos observar que el agua venía muy sucia en las primeras muestras y salió realmente pues, transparente e inolora en las muestras finales. La siguiente, por favor. Bueno, también estamos planteando que se requiere en lo que logramos ese largo proceso que nos va a tomar hacer que la población entienda que las barrancas no son tiraderos de residuos, y vamos logrando hacer este cambio de hábitos y sobre todo logrando también pues mm, implementar nuevos esquemas para los servicios de limpieza, que también es una realidad que el servicio convencional de limpieza no nos funciona en estos espacios tan intrincados que son las barrancas. Tenemos que buscar otros modelos.
Pero bueno, mientras eso va sucediendo, es necesario colocar en algunos segmentos de los ríos trampas para evitar que los residuos que son arrastrados hacia los cauces lleguen a las presas y se dificulte tanto su mantenimiento. Y además, bueno, esos residuos eh, los podemos acopiar en un menor estado de deterioro y son más valiosos para los procesos de reciclaje. La siguiente, por favor. Bueno, ya habíamos hablado también un poco de esto, ¿no? O sea, los podemos ir mejorando la calidad de nuestros suelos en las barrancas, en las áreas verdes urbanas. Si utilizáramos todos los lodos y procesáramos todos los lodos provenientes de nuestros baños y los hiciéramos composta. La siguiente. Uno de los aspectos en los que estamos también pues tratando de ofrecer soluciones es que, bueno, aquí en la imagen observamos un caso bastante usual en las barrancas, donde las casas no únicamente se han quedado en las partes altas, ¿no? de los valles, sino que cada vez se van metiendo más y metiendo más. Incluso ahí hemos encontrado casas que han rellenado o intentado rellenar los cauces y se ponen así literalmente sobre lo que antes era un flujo de agua, y tratan de desviar estos flujos. Y bueno, en muchos casos estas desviaciones terminan siendo situaciones de mucho riesgo, porque eventualmente en 5, 10, 20, 50 años los escurrimientos y los flujos vuelven a buscar su curso, y entonces estas casas pues están expuestas a un tremendo riesgo, ¿no? Tanto de deslave de las laderas por el sobrepeso que provocan estas construcciones sobre estas pendientes, porque pues realmente sobre las pendientes no hay mucha oportunidad de que el suelo se acumule, ¿no? Sino que va siendo arrastrado. Entonces realmente la capa de suelo es muy estrecha, y al colocarle demasiado peso, finalmente esas laderas terminan venciéndose y deslizándose y llevándose pues todo lo que está encima de ellas, como las casas. Y en el caso de las construcciones que se hacen sobre los ríos, pues también terminan siendo arrastradas por los ríos o afectadas por inundaciones. La siguiente, por favor. Entonces, para revertir un poco, obviamente el primer paso para evitar estas situaciones de riesgo, pues es evitar construir casas en zonas de riesgo. Pero ahí donde ya hay procesos activos y donde ya va a ser muy complicado que la gente, que las casas se retiren de estos espacios, entonces hay que fortalecer los taludes, pero tratar en lo más posible de hacerlo sin sellarlos con concreto como si fueran paredes, sino tratar de que se mantengan pues, expuestos pues, a la infiltración del agua, y al flujo de aire, para que un poco se vayan formando, aunque muy someramente, suelos en los taludes, y con esos suelos vaya regresando la vegetación. Entonces, para eso, pues también hay diferentes técnicas, ¿no? Mucho más amigables con la naturaleza que el cemento. Y bueno, pues están desde los gaviones hasta los geocostales, los métodos de revestimiento con yute o enequén, los represamientos con ramas, y que todos estos son materiales locales. Y bueno, en el último de los casos, y ya cuando es demasiado complicado meter estos materiales orgánicos, pues se pueden buscar las geomallas, que realmente son muy útiles y que son favorables para
permitir que se restablezca la vegetación poco a poco, una cosa que no es posible cuando llenamos de cemento. La siguiente, por favor. Bueno, pues nada más aquí comentar que aparte de todas estas estrategias técnicas para la recuperación, la restauración de estos espacios que son las barrancas, también es necesario dotar al territorio de certeza jurídica en tanto que son espacios que sean cabalmente reconocidos por todo mundo como espacios protegidos y sujetos a restauración ecológica, pues para lo cual hay que generar procesos de gobernanza y que por lo menos en lo tocante a esta administración hemos estado delimitando digitalmente las zonas federales en acompañamiento de la Conagua, que es un insumo que, o sea, una cartografía que no existía antes para la ciudad. Hemos estado en un proceso de actualización de las poligonales de las barrancas y tratando de integrar espacios que habían quedado desprotegidos o sueltos con los polígonos originales. Y bueno, eso también nos ha orillado a tener mucha comunicación con con otros sectores de gobierno por lo que lo hace pues también complejo, ¿no? Que no puede ser una solución de un día para otro porque tenemos que tomar decisiones transversalmente y en conjunto, pero bueno, que el proceso ya está bastante avanzado y esperamos próximamente ya entregarle a la ciudad estos polígonos con decretos que reconozcan muy explícitamente las competencias compartidas que se tienen en estos espacios. O sea, no hay manera de administrar las barrancas por una sola entidad de gobierno, ¿no? Porque como ya vimos, pues hay agua, hay taludes en riesgo, hay espacios urbanos que generan residuos sólidos, en fin, una serie de factores que tienen que ser manejados por realmente pues por todo el equipo de gobierno, no nada más por la Secretaría del Medio Ambiente o no nada más por las alcaldías, sino que tiene que ser abordado de manera transversal. Y obviamente pues también con mucha participación y vigilancia por parte de los vecinos. La siguiente, por favor. Bueno, eso, ¿no? Todos estos elementos tenemos que irlos conversando e informando a la población para ver qué de todas estas posibilidades podemos ir concretando en las diferentes barrancas, pues para que finalmente sean soluciones que nos funcionen a todos. La siguiente. Bueno, pues realmente estas son como las conclusiones de todos estos procesos que hemos iniciado en estos últimos años. No voy a repetirlos porque sería redundante, ya los mencionamos a lo largo de la presentación y más bien quisiera aprovechar el tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Ameyali. Oye, pues sí, tenemos varias preguntas. Bueno, comenzando, nos preguntan si hay recursos asignados en la SEDEMA justo para este tema de rescate de barrancas. Pues sí, a esta administración, una virtud, digamos, que tiene con respecto a las barrancas es que generó una área técnica dedicada exclusivamente a las barrancas. Antes no existía en el organigrama, ¿no? Entonces, actualmente existe el área técnica con un pues, personal adscrito, asociado y especializado para esto y a través de esta área técnica, que es la Subdirección de Áreas de Valor Ambiental,
gestionamos o podemos gestionar recursos a través de diferentes proyectos. Muy bien, nos pregunta también, ¿los filtros o unidades de tratamiento de aguas negras son lo mismo que los biodigestores? Esta persona nos dice que esta persona tenía entendido que más bien los biodigestores eran para generar gas combustible. ¿Qué dices? Es que hay dos tipos de biodigestores. Sí, digamos, los biodigestores de primera generación, que son los más comunes, son estos que procesan sólidos, ¿no? O sea, que procesan heces fecales y que se genera con ellos biogás. Pero también tenemos estos biodigestores de segunda generación, que son los que procesan aguas contaminadas. Y me estoy refiriendo a esos. Okay. Bueno, nada más, Gracias. adicionalmente a esto, es muy interesante observar cómo la tecnología de los biodigestores y los biofiltros cada vez se hace más compacta y funcional y sí se puede utilizar para casa por casa, o en edificios. Okay. Eh, ¿Sería útil la instalación de biofiltros para limpiar el agua que baja por las barrancas? Sí, sí, sería absolutamente útil. Necesitamos que todas las casas y todos los edificios que colindan con barrancas instalen su biofiltro. Pues creo que es responsabilidad de todos hacernos cargo de nosotros, de nuestros residuos, y si por alguna razón en algún momento de la historia no se cuidó conectar el servicio de drenaje a la red de drenaje, creo que lo que nos corresponde ahora pues es hacer un primer tratamiento del agua para no vertirla cruda, contaminada a los ríos. Sí se puede, sí se debe. Claro. Y justo sobre este mismo tema nos pregunta, a escala urbana o barrial, la opción son las plantas de tratamiento de agua residual. Y pregunta, en la escala doméstica, ¿cuál sería? Sería esto, ¿no? Serían los biodigestores. Bueno, depende de qué casa estemos hablando, ¿no? A lo mejor si se trata de departamentos, pues sí, y hay un espacio común en donde se puede instalar una pequeña planta de tratamiento por oxidación avanzada, por ejemplo, y existe el recurso por parte de los condominios, bueno, esa sería una opción. Pero cuando no lo hay, hay biodigestores que cuestan 15,000 pesos y te duran pues casi que toda la vida. Entonces, sí es bastante viable adquirir esta infraestructura. Ok. Em, ya se han colocado en algunas barrancas las redes de malla y cómo ha funcionado. Sí, sí se han colocado en algunas barrancas. Ahorita creo que hay muchos casos, pero recuerdo algunas en Tarango, en, en, en Coajimalpa, en algunas barrancas de Coajimalpa. Funcionan muy bien. Claro, se tienen que colocar, no nada más es comprar la malla, se tiene que instalar por personal especializado porque se tiene que anclar a la roca para que se detenga la capa edáfica. Entonces, no tiene caso hacer la inversión de comprar la malla si no sabemos colocarla. Hay que hacer la inversión completa de la adquisición y de la instalación, pero funciona muy bien y nos permite que las plántulas crezcan y o sea, no interfiere con el sistema de raíces. Ok. Eh, ¿Cuáles son las principales amenazas que sufren las barrancas? Bueno, la principal amenaza histórica ha sido el cambio de uso de suelo, ¿no? La urbanización de las barrancas. Esa es la principal y las demás están asociadas a esa causa de origen, que son el vertimiento de aguas residuales, la acumulación de residuos sólidos, pues la deforestación. Los animales domésticos también son una muy fuerte presión para la fauna silvestre. Los perros y gatos que de repente andan paseando por ahí o que de plano ya la gente los abandona y
y estos animales encuentran refugio en las barrancas, cazan a las aves, cazan a los pequeños mamíferos, anfibios que tenemos todavía ahí, y pues eso disminuye nuestras poblaciones silvestres. ¿Ok? Y luego sobre tu equipo en particular nos preguntan cuál ha sido el trabajo de recuperación de barrancas y cuáles En específicamente. estos 4 años, casi, ¿a eso se refiere? Sí. Bueno, el proceso ha sido fundamentalmente todo este trabajo de actualización de poligonales. Ha sido mucho en relación a impulsar proyectos que recuperen todas estas tecnologías o esta infraestructura verde de la que hablamos hoy. No ha sido fácil porque la ciudad convencionalmente no, pues no ha solucionado el manejo de las áreas verdes en general de esta manera, ¿no? Lo ha hecho, por ejemplo, en los parques se suele barrer la hojarasca, cuando en realidad tendríamos que dejar que la hojarasca se convirtiera en suelo. Entonces, eh, cambiar esa lógica de manejo de los espacios también ha sido todo una tarea al interior del gobierno. Hemos platicado muchísimo con el sistema de aguas para que eh, trabajemos de manera coordinada en soluciones que no nada más privilegien la instalación de tubería, ¿no? Que estas soluciones ingenieriles que derivan aguas negras a los lados de los ríos, pero que finalmente esa agua sucia termina en las presas y termina en el mar. Eh, pero hemos estado empujando este cambio de concepciones al interior del gobierno para ir logrando estos proyectos y actualmente, ya en este momento, estamos por echar a andar, ya, o sea, nos acaban de autorizar el recurso, ya está liberado a partir del día de antier, para echar a andar nuestro primer proyecto piloto de restauración hídrica con, con estas infraestructuras verdes. Y lo vamos a hacer en 2 ríos, en el río Puerta Grande, que está en la barranca de Tarango, y en el río Eslava, que está en la alcaldía Tlalpan, pero que es el principal afluente, el afluente, digamos, secundario del río Magdalena. Esto es muy importante, eso es una nota muy importante porque, bueno, el río Magdalena es un ícono, ¿no? De la recuperación hídrica en la ciudad ya por varios años, pero si no, el río Magdalena comparte la cuenca con el río Eslava. El río Eslava eh, vierte sus aguas hacia el río Magdalena y viene muy contaminado. Entonces, si no limpiamos el río Eslava, el río Magdalena nunca se va a terminar de limpiar. Por eso ahorita estamos enfocándonos en recuperar el río Eslava desde la parte más alta, desde donde empieza el origen de la contaminación. Sí, ok. ¿Y dónde está eso? En la alcaldía Tlalpan. Ok, tenemos muchísimas preguntas, ¿eh? Nos pregunta, ¿en cuánto tiempo se puede revertir los efectos de la contaminación? Híjole, pues eso depende de cuánto esfuerzo y recurso le pongamos, ¿no? A veces, o sea, aunque tuviéramos todo el recurso financiero y material para emprender estos proyectos, si la población aledaña no cambia hábitos, no está receptiva a estos nuevos modelos de convivencia con la naturaleza, pues tampoco va a ser posible. Entonces, yo creo que hay muchos factores que inciden en la velocidad con la que podemos ir recuperando los espacios. Claro, tiene que haber una socialización, ¿no? De toda la cuenca. Sí. De, y luego, ¿los biodigestores se pueden aplicar en cualquier zona residencial? Es decir, ¿son factibles en edificios con varios departamentos o solo en casas individuales?
No, claro que son factibles en edificios. La gran ventaja de estos biodigestores o biofiltros es que se pueden hacer a la medida de las necesidades. O sea, yo puedo poner mi tinaco de 1 metro cuadrado para tratar las aguas de mi casa de 5 integrantes, o puedo hacerlo disponiendo obviamente del espacio, puedo hacerlo para tratar los 32 departamentos de mi edificio. Se hacen a la medida y esa es una gran ventaja. Okay. Eh, Dice, ¿todavía generan servicios ambientales las barrancas de Ciudad de México? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los servicios ambientales de las barrancas? Esa es la pregunta. Sí, es esa, y a su vez, si aún generan servicios ambientales, o sea, ya con la realidad actual. Sí, sí, por eso podemos hablar de restauración ecológica, porque todavía están prestando servicios ambientales. El primero de ellos, hábitat. Todavía encontramos asociaciones vegetales, algunos parches o sea, que realmente son encinares muy maduros. Digo, están muy reducidos, efectivamente, pero en un estado de sucesión ecológica bastante conservado. Encontramos anfibios, encontramos aves, encontramos reptiles y algunos mamíferos medianos. Entonces, sí hay servicios ecosistémicos, está, bueno, el hábitat para flora y fauna, está evidentemente la dilución de gases contaminantes en los bosques que están ahí, aunque sean especies exóticas o invasoras, la vegetación que está ahí nos ayuda a limpiar el aire. Eh, la retención de sedimentos para evitar inundaciones en las partes bajas de la cuenca. Eh, yo creo que el más importante pues es lo que hablábamos al principio, la conducción de agua desde los bosques. Si esa agua que se produce en los bosques, ¿no? Cuando llegan las nubes, chocan con la sierra, llueve y va bajando a través de las barrancas, si esa agua la condujéramos limpia hasta las presas, no tendríamos problemas, déficits de agua en esta ciudad, porque nos llueve un montón. Sí. Solo que no podemos usar el agua porque está sucia. Pero si estuviera limpia, no estaríamos en la crisis hídrica que estamos importando agua de muchos kilómetros de lejanía para consumirla acá. Ni los Y en impactos. realidad, o sea, nos llueve un montón justo por todos los bosques que circundan la Ciudad de México, ¿no? Si dejáramos, o sea, si esos bosques desaparecen, llueve menos también, ¿no? O sea, también podemos seguir aprovechando algo que todavía existe, ¿o no? Sí, sí, bueno, digamos, llueve también por la orografía, ¿no? O sea, las nubes que vienen del otro lado de la sierra, o sea, que vienen de las costas, chocan en las sierras y eso condensa el agua. Lo que hacen los bosques es que atrapan esa agua. Digamos, Sí, el agua que llama. se queda en los Sí, suelos se evapora, ¿no? De una manera cíclica y se queda ahí claro. flotando, digamos. Pero también es retenida con las raíces y el suelo y es infiltrada muy lentamente hacia los acuíferos. Y el agua que no se infiltra, si no tuviéramos los bosques, no se infiltraría el agua a los acuíferos de donde extraemos a nuestros pozos, el agua que consumimos, no tendríamos, ¿no? Esa agua. Pero tampoco, el agua que escurriría con una velocidad vertiginosa y se llevaría todo a su paso. Entonces, los bosques nos permiten que los escurrimientos superficiales vayan siendo más, eh, más tenues, Pausado. Sí, claro. pausados. Ujú. Los humedales artificiales son un excelente recurso de bioremediación. Considera que considera que se debería promover más esta tecnología.
Sí, definitivamente creo que la ciudad ya estamos obligados, tenemos que avanzar hacia este tipo de infraestructura verde o azul, también le llaman. Eh, Creo que eso es algo que esta administración va a heredar a las siguientes, la incorporación de los humedales artificiales como esquemas masivos para el tratamiento de aguas. Ujú. ¿Qué acciones de gobernanza se han hecho en las barrancas? ¿Hay disposición de los habitantes por ayudar a rescatar las barrancas? Hay de todo, hay de todo, pero yo creo que la mayor parte de la población sí está dispuesta. Nos hemos encontrado, pues mira, muchas personas llegaron ahí, bueno, pues por necesidad, ¿no? En la mayor parte de los casos. eh, y, y la gente que sigue llegando ahí no está, su principal motivación no está centrada en la restauración de la zona, de la superficie natural, ¿no? Está centrada pues en el cambio de uso de suelo para que puedan tener una vivienda. Esa es una realidad. También observamos que hay mucha gente que vive cerca de las barrancas eh, dándole la espalda. Las puertas a sus casas dan hacia una vialidad o hacia un callejón, eh, pero la espalda de su casa ni siquiera hay ventanas que vean hacia los ríos, ¿no? Y las generaciones que han ido viviendo en esa situación, los más jóvenes, ni siquiera saben que a las espaldas de su casa pasa un río. Y pues en muchos casos hay esta indiferencia por falta de conocimiento. Pero mucha gente que ya tiene varias décadas ahí y que también, bueno, que llegó ahí, pero que también ha ido viendo estos procesos de transformación, mucha gente nos cuenta que bajaba a bañarse a los ríos de las barrancas, ¿no? A pasear, a recolectar hongos, en fin, para hacer guisos. Em, Sí, toda esa franja de población está muy preocupada por el deterioro de las barrancas y está muy ávida de hacer cosas en favor de ellas. Claro. Eh, Esto es interesante, nos preguntan, ante los escenarios de escasez de agua de Ciudad de México, ¿se ha contemplado complementar estos paquetes tecnológicos para barrancas con baños secos y sistemas de captación pluvial a mediano y largo plazo? Sí, previsto sí está. Eh, en ambos casos hay que hacer muchísimo trabajo social porque claro, los baños secos son definitivamente una opción para el presente y para el futuro, pero es bien complicado hacer este cambio de hábito. En general, pues a todos nos cuesta mucho trabajo cambiar hábitos, entonces estamos, eh, 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 esta actividad tan cotidiana, ¿no? De ir al baño, pues se ve y tan íntima, se ve trastocada profundamente cuando hablamos de baños secos. Claro que es una solución, por supuesto, pero hay que irlo interiorizando los sistemas de captación de cosecha de lluvia, bueno, hay todo un programa en la SEDEMA que para la instalación y la masificación de estos sistemas, obviamente no va a haber dinero que alcance. Si tenemos el recurso o si podemos ir ahorrando para hacer nuestro propio sistema, que además es muy sencillo realmente, poner unas láminas y unas canaletas en nuestros techos para llevar el agua hacia un tinaco, pues hay que hacerlo. Sí. Eh, ¿Qué tan avanzados van en los ríos en los cuales están interviniendo? ¿Tienen contemplado crear distritos hídricos que reciclen toda el agua usada y capten agua de lluvia? Mira, sí, pero esos son proyecciones de muy largo plazo. O sea, estoy hablando de no menos de 15 años. Eh,
creo que en lo que primero tenemos que centrarnos en los años venideros, en el tiempo más inmediato, es en lograr que por las barrancas fluya agua limpia, porque eso implicaría que vamos a poder captarla limpia en las presas. Una vez que la podamos captar, colectar, así en muchos litros de agua limpia, entonces podemos pensar en todos los distritos de riego que se nos ocurran, pero lo primero es captarla limpia. Ok. Luego, es que sí hay muchas preguntas. ¿Hay un programa integral de recuperación de las cuencas hídricas del Valle de México? No, desafortunadamente no. O sea, estamos apuntando hacia ello, pero desafortunadamente todavía no estamos en ese escenario. Okay. ¿Se cuenta con un presupuesto para apoyar a los colindantes, a los habitantes colindantes de las barrancas para cambiar sistemas de filtración? Sí, bueno, este proyecto de rescate de barrancas 2022, que está trabajando en el río Puerta Grande y en el río Eslava, prevé la contratación de brigadistas que son habitantes locales de las barrancas. Entonces, estos brigadistas están desde ya tiempo atrás, están haciendo labores de limpieza. Hemos limpiado tiraderos de residuos sólidos, o sea, tiraderos a cielo abierto muy grandes, y con esta actividad se ha logrado que la comunidad reduzca el tiro de residuos. No en todos los casos, sí tenemos ahí por ahí algunos puntos críticos, pero sí va surtiendo efecto. Ahora, no nada más está el que sean brigadistas es solamente un primer momento. La intención es ir capacitando a esta población local de las barrancas a propósito de que están ahí colaborando en las brigadas, irlos capacitando en emprendimientos verdes que pueden ser, en este momento estamos, digamos, a partir de enero van a recibir capacitación para elaboración de composta, para reciclaje de residuos sólidos, sobre todo plásticos, para formación, bueno, producción de fertilizante con orina humana, FLO, para mantenimiento, bueno, para construcción y mantenimiento de biofiltros y humedales artificiales. Y se les va a enseñar también a generar un modelo de negocios. Y la segunda etapa que estamos contemplando y que ya hemos empezado pláticas con la Secretaría del Trabajo es que una vez que logremos llegar hacia la generación de estos modelos de negocio, se les daría apoyo para arrancar un emprendimiento. Okay. Y bueno, ya ahora sí, dos preguntas para irnos. Nos preguntan, ¿cuántas alcaldías tienen en su cuenta las barrancas en sus programas de recuperación ambiental? ¿Cuántas alcaldías tienen? O sea, sí está un poco extraño, pero sí, lo que yo entiendo es cuántas están incluidas en los programas de recuperación. O sea, cuántas alcaldías respecto a este rescate de barrancas. Bueno, hay muchas, o sea, casi todas, excepto las alcaldías centrales, pero todas las demás tienen barrancas. Entonces, todas deberían, idealmente, de tener algún programa asociado al rescate de barrancas. Nosotros, como Secretaría del Medio Ambiente, tenemos injerencia en aquellas barrancas que tienen un decreto de área de valor ambiental, y todas estas barrancas, hasta el momento, están ubicadas en el poniente de la ciudad. Entonces estamos hablando de la alcaldía Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena y Tlalpan. Son 5 alcaldías que tienen áreas de valor con categoría de barranca, y con ellas estamos trabajando. Okay. Y ya la última, nos preguntan, ¿se está recuperando el río Magdalena? Sí. ¿Cómo va este proyecto?
Pues se está recuperando, digamos, en diferentes tramos, con diferentes intervenciones que van, bueno, desde lo que ya habíamos comentado, ¿no? De estas brigadas de limpieza, que las tiene tanto la alcaldía como la SEDEMA. Está la ampliación, o sea, en este esquema de certeza jurídica, la ampliación de las zonas protegidas, eh, el diseño y mejoramiento de los espacios, de las áreas verdes asociadas, o sea, de la faja ribereña asociada al río. Y a partir de ya esta semana, en una postura más amplia y crítica de lo que tradicionalmente se ha hecho para recuperar el río Magdalena, estamos iniciando con el rescate del río Eslava, que redundará en el rescate del río Magdalena, de sus aguas. Ok. Eh, bueno, pues creo que con esto, Ameyali, hay más preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Y bueno, qué interesante, qué importante aparte. Y pues bueno, te agradecemos a ti, agradecemos desde luego a la SEDEMA, agradecemos a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales y Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de Ciudad de México. Y también agradecemos desde luego a todos nuestros participantes que se quedaron hasta el final en esta interesante ponencia. Y bueno, quédense pendientes de nuestras redes. Vamos a seguir con estos webinars. Y pues nada, Meyali, no sé si quieras decir o comentar algo. Pues muchas gracias por la atención que nos han prestado, y pues todos aquellos que tengan la intención de hacer alguna intervención en favor de la barranca, pues de alguna barranca. Yo creo que esta presentación solamente está mostrando algunas de las tecnologías, ¿no? Amigables con la naturaleza, que se pueden implementar, y si no nos da la vida y los recursos de gobierno para hacerlo ahora mismo en todas las barrancas, pues ojalá que se puedan empezar a hacer inversiones de manera individual o familiar o comunitaria, para que vayamos recuperando estos espacios. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos para la próxima y hasta luego.